Me vais a permitir, mi querido Javier Chicote, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes, encantado de Encantado de saludarte. saludarte aquí con José Luis Rancaño, con Julio Bronchal, jefe de investigación de ABC. Lo que publicabais ayer necesita una explicación. El Ministerio del Interior retrasó 4 días el envío de especialistas en rescate a la zona de La Dana y además lo hicieron a sabiendas. La pregunta es ¿por qué, Javier? Pues eso me gustaría saber a mí, querido Albert, porque yo antes de publicar he intentado contrastar por tierra, mar y aire y cuáles eran los motivos de esta historia, pero no ha habido respuesta. La última vez que la reclamé a la Dirección General de la Guardia Civil fue el viernes y yo ya no podía seguir esperando porque la historia era cierta y la tenía contrastada, y es que los especialistas de rescate de montaña de la Guardia Civil estaban dispuestos para ir a La Dana en cuanto ocurrió. La Dana fue, recordemos, 29 de octubre. Sí. Había en torno a 50 personas disponibles que son la élite del grupo de rescate, no solo para montañas, sino para lugares inaccesibles. Entonces se empezaron a movilizar. Yo conozco, por ejemplo, un grupo de la zona centro, dependiente de Navacerrada, que el día 30, unas horas después de La Dana, estaba camino de Torrejón de Ardoz en el coche con todo el material preparado, cargado en el maletero, y cuando estaban acercándose a Torrejón para coger un avión militar que les llevara a Valencia, les dieron orden de volver a base. Volvieron a base a esperar órdenes, nadie les decía nada, y así estuvieron hasta el día 4, que es cuando fueron a Valencia. Entonces me decía la gente del GREIM, que son estos grupos de rescate, que ellos querían ir a intentar buscar vivos, no a buscar muertos, porque claro, el día 4 pues ya había pocas esperanzas. Entonces yo no sé cuál es el motivo. He preguntado por ahí, fuentes confidenciales dicen que igual estaban desbordados, que temas logísticos, que deberían haber encargado transporte privado si el problema era ese. No sé, Albert, cuál es el problema, pero yo lo que sí que sé es lo que ha ocurrido. Y es que podían haber estado en tiempo y forma y no lo estuvieron por decisiones que se tomaron desde arriba. ¿Decisiones de quién? Ya sé que con este gobierno todo pasa por el número uno, ¿no? Me da la impresión, Margarita Robles no tomaría una decisión que no le venga dada, pero ¿podemos confirmar que fue Sánchez el que dijo si necesitan ayuda que la pidan y pasaron 6 días? Bueno, yo esto lo he pensado mucho antes de publicar cómo ponerlo, y en el titular me decanté por decir interior. Interior es Fernando Grande Marlaska. ¿Y por qué interior? Porque hoy he publicado un documento muy revelador que lo firma nada más y nada menos que un general de división, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que es Leonardo Sánchez, que es el guardia civil de mayor rango dentro del cuerpo. O sea, por encima de él ya solo está la directora general, que como sabemos es política, es Mercedes González, es sí, sanchista pura y dura. Entonces, en ese documento interno, que no estaba hecho para que se viera, pero que lo he conseguido, dice el general de división que el punto de inflexión en La Dana se produjo el día 2, cuando el Ministerio del Interior decidió que la Guardia Civil pusiera todo lo que tuviera que poner. Entonces, ¿y por qué el 2? La Dana fue el 29. ¿Por qué no el 30? ¿Por qué no el 31? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué el 2? Porque eso que se empieza a movilizar el 2, los casos que yo conozco llegaron el 4. Claro. Entonces, allí el general habla de interior. Bueno, interior es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y por encima de él está el 1. Yo no sé cuál es el criterio que siguieron, pero hay infinidad, puedes preguntar, hay un montón de guardias civiles que además que están para esto y que ya sabemos cómo funciona la Guardia Civil, que en el momento que ocurrió La Dana dijeron, oye, que vamos, que nos llevéis, qué tal. Y puedes encontrar cientos de testimonios de oficiales, de guardias, de incluso estudiantes de la academia, que se ofrecían, pero no, nadie les llevaba. Rancaño y Bronchal son de la Comunidad Valenciana. Aquí explicábamos cómo a los voluntarios se les quería impedir el paso y tuvieron que ir por las vías a ayudar porque no querían verles. Imagínate el ejército. Albert, dices, no se entiende. José Luis. En la comunidad autónoma había más de 5.000 militares desplegados. Es decir, había 5.000 militares del ejército que podían haber intervenido con carácter inmediato. Y además, lo que más me llama la atención de lo que está contando Javier es que en el mundo privado eso es un delito. Es decir, si tú, yo, Javier, Julio, vamos por la carretera y observamos un accidente de tráfico con víctimas mortales o creemos que hay víctimas mortales
y no paramos a auxiliarles, porque no llevamos gasolina, porque nos da miedo, porque... Es decir, podemos poner cualquier excusa. Si no es una excusa bastante razonable, hemos cometido un delito, que es no auxiliar, omisión de socorro. Es decir, lo que está diciendo Javier es que la Guardia Civil, aquellos que tienen que protegernos, intervienen ¿cuánto? ¿3, 4 días después de la tragedia? Javier, ¿hay alguna denuncia interpuesta contra esto que sería posible delito de omisión de auxilio, además de un montón más? ¿Tú crees que esto llega a algo? Yo creo que llegará a algún sitio. Lo que es cierto es, claro, a ver, yo las fuentes con las que hablo tienen que tener mucho cuidado. Son guardias civiles, están sujetos a un régimen disciplinario y el que levante la mano, pues probablemente, yo qué sé, le puedan imputar una revelación de secretos o cualquier cosa. Pero el tema es de la suficiente gravedad como que para que ahora que ya se ha hecho público se investigue, porque esto es tal cual. No es difícil que se pongan a buscar entre los grupos de los Graham dónde estaban y cuándo se les dieron las órdenes, porque lo van a encontrar. Y este es un tema muy, muy delicado para el gobierno, porque aquí la estrategia siempre ha sido Mazón y la Generalitat Valenciana son inútiles. Vale, estupendo. Vamos a ver. Mazón no puede decir el día de la Dana tráeme a estos guardias civiles para empezar, porque Mazón no sabe cuántos miembros del GRAIM, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, tiene la Guardia Civil. Es decir, eso es completamente absurdo y la estrategia del gobierno siempre está pasando por ahí. Y esto lo que demuestra es que en el gobierno central también se hicieron las cosas muy mal o peor que mal, ¿no? Porque esto he publicado, la verdad es que huele a capesta. Sin duda. Julio. Sí. A ver, yo quería solamente apuntar, porque en estos temas conviene recordar ese principio que se sigue en muchas investigaciones en el derecho, que es el quid prodest, ¿no? ¿A quién beneficia todo este caos, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Si unimos a lo que nuestro Javier furia en la atención por parte de Interior, unimos las declaraciones miserables de la ministra Robles, donde de una forma consciente está diciendo el ejército no está para estas cosas. Sí que lo estuvo para ayudar a Marruecos antes de las 24 horas cuando hubo el terremoto. A Felipe González no le dolió enviar 15.000 efectivos cuando la riada en Bilbao. Aquí en Valencia nos estuvieron 6 días desasistidos y la ministra Robles al tercer día diciendo que no enviaba militares, cuando, como bien decía José Luis, teníamos 5.000 efectivos y algo más. Teníamos un batallón de zapadores, es decir, especialistas en catástrofes, en hacer puentes, en retirar obstáculos. Y la gente, pasando calamidad y miseria y en la desolación de lo que trajo aquello. Quid prodest, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba una masacre que impidió precisamente todos los voluntarios que llegaron allí. Yo tuve personalmente que asistir a mi familia con menores llevándoles agua y leche porque no podían salir de allí y a costa de superar obstáculos de todo tipo. O sea, eso es lo que impidió una catástrofe que a lo mejor tendría la posibilidad de ser rentabilizada políticamente posteriormente. Son especulaciones, lo sé, pero si cogemos todos los indicios, es muy difícil apostar únicamente por la incompetencia. Javier, te conozco desde hace un montón de años y no puede ser que dejemos este país como está hoy. Me refiero a que yo sé que tú empujas y fuerte, y yo también, y muchos compañeros de prensa, y policías, guardia civil y políticos incluso honrados que los hay. Pero no puede ser que tanta desatención quede impune, que tanta mala praxis con resultado de muerte quede nada. Lo vimos en 2020 con el bichito, lo estamos volviendo a ver ahora. No queremos vivir en un país donde solo la prensa señale con el dedo y luego no pase nada. Estarás conmigo que es muy deprimente esto, Javier. Bueno, la prensa, un trocito de la prensa. Un trocito, esto Albert se sostiene como se sostiene. O sea, es decir, Sánchez se sostiene por los aliados que tiene, entre ellos los que tiene la mente en la prensa, pues que algo le deberán. Lo que ha conseguido es que este país esté narcotizado. Lo que yo hoy he publicado es de una gravedad tan absoluta que si en un país normal o cae medio gobierno me tienen que detener a mí. Es que no, o sea, no hay... Es decir, esto es verdad, ha ocurrido como ha ocurrido, lo que han hecho es un tupido velo, no decir nada, todo el mundo callado, porque esto es cierto, porque es completamente cierto, y ya está, y con una se tapa a la anterior, y así vamos continuamente. Es decir, esto es, mira, ahora que mencionabais los de Marruecos, efectivamente, ese ejemplo me ponían también guardias civiles, que a Marruecos se fue inmediatamente un montón de gente, pero no solo ese. El verano pasado hubo 2 espeleólogos que se quedaron perdidos en una cueva en Cantabria. En 5 horas había más de 50 guardias civiles para sacarlos. En 4 horas, perdón. En 4 horas.
50 guardias civiles a buscar a 2 espeleólogos en Cantabria, que me parece muy bien. En La Dana, 4 días. Es de Y locos. eso está acreditado y demostrado. Y no pasa nada. Y lo más grave es que no pasa nada. Entiendo que, bueno, para Oye, que además, rechazando la ayuda que prestaba Bukele, la ayuda que prestaban los franceses y diciendo que no y que no. Es decir, cuando tú empiezas a unir todas las piezas del puzzle, te surge una imagen absolutamente siniestra. Querido Javier Chicote, felicidades, a seguir en la trinchera. Un abrazo fuerte, cuídate. Gracias, amigo. Un Gracias, abrazo. amigos.